nos movemos en un terreno un poco desconocido para la inmensa mayoría de nosotros. Yo diría que todos, casi todos, lo que somos es profesores de matemáticas, pero no profesores de matemáticas de las matemáticas hasta aquí, hace muy poco. De modo que nos puede hacer un poco el mapa, ¿eh? Cuando nos preguntan, pero disciplina entonces, ¿qué es? Si no eres profesor de matemáticas, ¿qué es lo que enseñas tú? Yo enseño a enseñar matemáticas, y eso, ¿cómo se come? Y me parece que ahí navegamos todos un poco. En táctica de las matemáticas, uno no sabe bien si esa área, si no la tiene todo puesto en el adjetivo o en el nombre. Yo creo que se puede explicar otro punto de todo. Un bloque que sirve, digamos, para encajar toda la didáctica matemática, los cuatro áreas que podrían ser provocables que después van a transmitir un desarrollo más didáctico y más práctico digamos, de todo el área de conocimiento, y sería por un lado lo que es desarrollo matemático, por otro lado, procesos de enseñanza al aprendizaje, dos, y el diseño y desarrollo del currículum. Y dentro de esos tres, o a partir de esos tres, con ese marco de referencia, se podría hacer una didáctica de conocimiento matemático. Ahí entra el problema que plantea el rico, que es si la matemática elemental es un término de entender muy bien la diferencia de ese análisis didáctico, pero ese análisis didáctico de cada una de las materias, los núcleos, operaciones, citas, en la laboratorio de matemáticas, la resolución de problemas y practicación de evaluación de prácticas. O sea, tres grandes bloques y a partir de esos tres nos lleva a otros cuatro bloques. Dentro del área de toda la parte del proceso de la adquisición de las numéricas, más contenidas que implementar en el enseñanza. Lo que pasa, lo único que decía, más. Entonces, el problema es qué proceso matemático puedo escribir, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, a ver cómo va la enseñanza. A mí también me trabaja, que ustedes me hablan de internet, no me ayuda a cambiar a nosotros. Fíjate, esto podría ser yo, luego, yo tengo que decir pedagogía de ayudar a hacer al individuo. Explicar el contenido, pero no tiene un punto de vista metodológico, porque las ciencias que referimos contenidos en primero, sobre todo en los de letras, los de letras relacionadas sin generar el contenido. Esa es el referimiento que yo tengo. Lo que yo entiendo es que hay que hacer una reflexión metodológica de estos contenidos. Hay que hacer una enseñanza individualizada, haciendo pequeños grupos de alumnos individualmente, los que son dos tienen una relación. Que se puede enseñar a nivel ideológica si esa persona no ha hecho una reflexión metodológica. Es un poco elevado el contenido. La continuación tiene que entrar a la didáctica del contenido, pero en un plano temporal seguido estos contenidos, porque no tiene ningún sentido que primero expliquemos álgebra o expliquemos otras cuestiones estadísticas, y luego segundo tenemos la didáctica del contenido. Yo entiendo que mejorar la intercomunicación que va a tener y tenemos que explicar la didáctica del contenido y a continuación más práctica. En la Escuela de Valencia, las prácticas de rendimiento de los alumnos están totalmente ligadas con el trabajo que puedan haber tenido previamente encantados. Aquí se repite, mañana va a empezar las prácticas que llegan a la escuela, que en teoría tienen un profesor asignado, pero en realidad, pues, hasta el curso pasado tenemos asignado solamente a algunos de ciencias y realmente el trabajo que van a hacer no ha centrado usted, yo creo, en una práctica a la que se puede sacar todo lo posible. Entonces, pienso que también es interesante plantear aquí, a lo mejor alguna escuela que está haciendo de alguna forma mejor, la posibilidad esta de aprovechar las prácticas de nuestros alumnos para la formación didáctica. Lo primero que hay que decir, quizás esto ayuda un poco a entender las cosas, es que el nombre de análisis didáctico que ya ha aparecido es el proceso el resultado de un proceso de azar. Un día estábamos, Fernando y yo, sentados delante del ordenador pensando en cómo dividíamos en trozos del área. Y entonces escribimos, bueno, ¿dónde empezamos? ¿Quién sabe más de esto para nosotros? No proyecta, sabe mucho de la música. ¿Cómo le llamamos a este simbolito? Fenomenología didáctica. Primero lo que había que hacer, fenomenología didáctica.
lo que se está pensando en coger los contenidos matemáticos que se supone que corresponde a lo que tendría que formar parte de la formación de los profesores en general, y esos contenidos matemáticos mirarlos de una manera distinta. No mirarlos desde el punto de vista interno de las matemáticas, de su desarrollo lógico, sino mirarlos desde el punto de vista de que han de convertirse en objeto de enseñanza. Pero no tanto a los componentes matemáticos y contenido simplificado de resumen de las matemáticas, sino desde el punto de vista. Era marcado de esa actividad del ámbito matemático. Sabía que nunca tenía que hacer jugando de la actividad. Pero yo currículum y eso, mira la ayuda del primer curso, que había que iniciar esa herramienta de trabajo. Creo que desde la forma en que estuve el análisis gráfico, que tuve primero, o bien dar los fundamentos para una actividad, como la asignatura. Una era hacer la vida, la aritmética, la estadística, la constructiva y práctica racional, Para todo lo que me preocupa, puede que esté un poco deformado por mi experiencia de los alumnos de letras de la escuela, que es la posibilidad o la utilidad de unos grupos de didáctica y unos buenos conocimientos previos. Muchas gracias, Bernardo, por el esfuerzo del vídeo, por haber recuperado esa joya y por habernosla presentado. Bueno, seguimos, si os parece. La segunda parte, la idea es centrarnos sobre todo en una propuesta de mirada al futuro próximo, pero veía necesario, también un poco igual como hicimos, ¿no?, para proponer la agenda próxima, era situarnos un poco en lo que se ha hecho hasta ahora. Pero voy a hacer esta parte de, digamos, situarnos en donde estamos ahora mismo, bastante rápida para irme mejor a la parte de la propuesta de futuro, digamos, inmediato. Si pensamos, digamos, en números, hasta ahora, estos años, digamos, de la sociedad, pues han dado como resultado 25 simposios y sus correspondientes actas, 9 presidentes, entre presidentes y presidentas, más de 40 vocales en la junta directiva, 51 boletines de la sociedad. Actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero desde luego hasta la fecha en que cerré esto, en junio, 232 socios, y el nacimiento de una revista de la sociedad que cuenta ya con 21 números y por la que han pasado, digamos, 3 editores, entre editores y editoras asociadas. Más que estos números, que bueno, los datos numéricos pueden ser, yo creo que relevantes también en la importancia de toda la cantidad de cosas, digamos, que se han hecho, pero nos interesa más lo cualitativo, digamos. Y para hacer este recorrido muy rápido por la trayectoria de la sociedad, me voy a detener en algunas cuestiones que, desde mi perspectiva, pues son especialmente relevantes, que están aquí. Desde el punto de vista de los simposios, pues evidentemente se han realizado 25, por eso estamos celebrando este homenaje. Empezaron en el 1997 hasta la actualidad. La estructura, digamos, ha ido cambiando. Al principio eran sobre todo más actividades plenarias, como seminarios y los grupos de trabajo. Había incluso discusiones de tesis en curso, en plenaria, y después se fueron incorporando pues otros
otros tipos de participaciones como las comunicaciones y los pósteres en los años que he señalado ahí. Siempre se ha mantenido desde el principio la celebración de una asamblea general y pues varía muchísimo el número de asistentes desde el primer simposio hasta el actual, que además no son 170 sino un poquito más, porque esto cuando lo cerré estábamos en 170. Si nos vamos ahora a los grupos de trabajo, pues estos son los grupos de trabajo que ahora mismo en los que está organizado la sociedad, que son ahora mismo 10. Han ido saliendo también, digamos, o naciendo en distintos momentos. Los que están en azul es los que estaban inicialmente, ya se habla de ellos en el boletín cero. Después hay algunos, los que están en moradito, digamos, el de Historia de la Matemática y Educación Matemática y el de Investigación en Educación Matemática en Infantil. Nacieron, digamos, casi desde el principio, pero tuvieron después un periodo en que no funcionaron y después volvieron a renacer, digamos. Y después algunos salieron o surgieron posteriormente, siendo el más reciente el de tecnología, que se creó en el 2019. En el objetivo 2 de la sociedad ya se hacía alusión a la constitución de grupos de investigación estables y estos grupos intentan dar respuesta a ese objetivo. Creo que una cuestión que desde el principio ha estado presente en las inquietudes de la sociedad, de hecho he revisado, ¿no?, los boletines desde el principio para hacer este recorrido, y ya en los primeros boletines se hablaba de la preocupación de que había muy pocos jóvenes investigadores en los simposios. Eso ya se decía en la reflexión que se hacía sobre el primer simposio, y esa preocupación, digamos, que ha ido consolidándose hasta que en el año 2015 ya surgió el grupo de jóvenes investigadores y un poquito después se incorporó un vocal correspondiente al grupo de jóvenes investigadores en la Junta Directiva de la sociedad. Además, se han empezado a realizar escuelas de verano, se han realizado ya 2, la segunda en colaboración con la Sociedad Portuguesa de Investigación en Educación Matemática, y ahí he puesto la escuela sobre el 99 como un posible precedente, la escuela de verano luso hispano-italiana, aunque es verdad que los participantes de esa escuela no eran jóvenes investigadores, sino que eran investigadores ya consolidados, ¿no?, quizás por las características de la sociedad en ese momento. Otro de los hitos de esa trayectoria de la sociedad es la revista Avances de Investigación en Educación Matemática, que fue aprobada en noviembre del 2011 y el primer número salió en marzo del 2012. La revista contribuye a la difusión de la investigación que se hace en la sociedad, pero no solo, evidentemente, porque nos permite también nutrirnos y enriquecernos con las aportaciones de otros investigadores y también potencia colaboraciones. Ahí he puesto, ¿no?, ahora mismo, y después en la asamblea también hablaremos de ello, digamos, las indexaciones, ¿no?, y cómo se sitúan en determinados rankings, y creo que en poco tiempo ha conseguido mostrar que es una revista de bastante calidad en nuestro ámbito. Otro aspecto que creo que es importante es las relaciones con otras sociedades. Las iniciales, digamos que las primeras relaciones que se consolidaron con otras sociedades de investigación y educación matemática o relacionadas con la matemática, pues de las primeras es con la Sociedad Portuguesa de Investigación en Educación Matemática, que ya bueno, aquí la verdad es que hay como distintas fechas, porque primero se consolida una colaboración con el entonces Grupo de Trabajo para la Investigación de la Sociedad de Profesores de Matemáticas. Esto, digamos, que va derivando, pero ya desde bastante al principio, digamos, de la CIEN ya se establecen sociedades o relaciones con sociedades portuguesas equivalentes, digamos, en cada momento. También con la Real Sociedad Matemática Española se establece ya convenio en el 1998, cuando se configura la Comisión Española de Matemáticas dentro del IMU. También entramos dentro, digamos, de esa sociedad, y después también, ya posteriormente, se van estableciendo colaboraciones con la
Sociedad de Profesores de Matemáticas, entramos en la Conferencia de Decanos de Matemáticas y con la FISEN, ¿no? Iberoamericana. Otra cuestión que me parecía también relevante es que leyendo los boletines veía que en determinados momentos, y eso también está presente a lo largo de este recorrido, la CIEN, digamos que se sitúa en las cuestiones candentes en el momento en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y esto se plasma en algunos documentos, he puesto aquí los dos más recientes, uno de ellos que elaboramos dentro de la Comisión de Educación de la CEMAT, que es las aportaciones que se hicieron sobre los currículums que se estaban elaborando recientemente, y el último ha sido este documento en el que pretendíamos aportar ideas sobre la reforma de formación del profesorado que el Ministerio estaba, digamos, proponiendo. Me paso ya entonces al futuro, ¿no? Porque creo que puede ser más interesante que me centre en esto. Voy a presentar las líneas generales de la agenda, entonces en vez de presentar la agenda, digamos, punto por punto, lo que voy a hacer es intentar explicar cuáles son los elementos base que nos ha llevado a la comisión que hemos elaborado. La agenda de la que voy a hablar ahora nos ha llevado a presentar, digamos, esas acciones. Bueno, teníamos una agenda que termina en el 2022, con lo cual interesaba que elaboráramos y que pensáramos en el futuro con el establecimiento de otra nueva agenda. Para eso, siguiendo también lo que se hizo con la anterior, se eligió una comisión que estaba compuesta por Matías Camacho, por Mariana Bosch, por Peribal y por yo misma, que estudiara esa situación actual y posibles acciones futuras para hacer una propuesta a todos los socios que se envió en julio del pasado 2022, claro, y ahora estamos en un periodo de debate en el que esperamos aportaciones al respecto. Las ideas principales para mí que plasman lo que hemos planteado son las que tenemos ahí. Nosotros hemos organizado la agenda, antes también estaba por ámbito, la agenda anterior tenía 3 ámbitos y aquí hemos pensado en 4 ámbitos. El primero se refiere más a la organización interna de la propia CIEN de sus simposios, el segundo a la colaboración, tanto con otras sociedades como entre los socios, el tercero a la difusión y transferencia, y el cuarto, que es nuevo, que es verdad que en la agenda anterior estaba presente, pero quizás unido a otros puntos, es pensar sobre todo en el impacto de lo que hacemos en la formación del profesorado y digamos, nosotros también como formadores de profesores. En cuanto a la formación de jóvenes investigadores, hemos intentado, lo que hemos pensado es lo siguiente: estamos en un momento en que algunos de los creadores, digamos, del área didáctica de la matemática, pues se han ido jubilando, ¿no? Y se jubilarán también en años siguientes, y esa actualización de las plantillas hace que se requiera de profesores o de formadores de profesores, de profesores de área didáctica de la matemática que tengan una formación investigadora en educación matemática sólida. Los perfiles de los profesores que están accediendo ahora a estas plazas son bastante diversos y no siempre tienen una formación investigadora en educación matemática. Por eso creemos que en esta agenda es muy importante dedicar esfuerzo a la formación de estos jóvenes investigadores, pensando además en esta posible variabilidad de perfiles. Por eso en el ámbito 1, la acción 1A se refiere a promover la formación de investigadores e investigadoras noveles y doctores, y lo hemos concretado en 4 acciones. Yo no voy a mostrar aquí todas las acciones de la agenda, sino las que me han parecido más relevantes con esta base, digamos, que os voy a presentar. Y sí que hemos intentado concretar bastante las acciones en cosas que se vean operativas. Entonces, por ejemplo, esta promoción de la formación de jóvenes investigadores podría hacerse a través de la consolidación de las escuelas de verano, atrayendo también, pensamos, a estudiantes de países extranjeros, para que también los jóvenes investigadores, ya desde su inicio, no solo establezcan relaciones con otros investigadores nacionales, como ocurre en la CIEN, sino que también empiecen a establecer relaciones con investigadores extranjeros. También, si el grupo de jóvenes investigadores es un grupo igual que los otros de la CIEN, creemos que interesaría
que se realizaran reuniones intermedias de este grupo, igual que se realizan de los otros, y que las sesiones de jóvenes investigadores tengan un espacio propio que sea compatible con el de los otros grupos. Pensando también en que los jóvenes investigadores, como decía antes, establecieran relaciones con otros investigadores de otras nacionalidades, quizás la formación de los jóvenes investigadores podría enriquecerse con las aportaciones de la Sociedad Europea de Investigación y Educación Matemática y promover que se participaran en simposios también europeos. Pasando a la internacionalización, y ya en lo que comentaba antes se veían algunos rasgos, pensamos que quizás de la propia CEIEN también se podrían poner más esfuerzos para que se establecieran más lazos con investigaciones, digamos, internacionales, ¿no? Y con investigadores de otros países. Por ejemplo, a través de la solicitud de proyectos de investigación, de redes universitarias internacionales, podríamos de esta manera promover que se divulgara dentro de la CEIEN información sobre redes que ya existen, sus dificultades, su potencialidad, proyectos también competitivos internacionales que estén funcionando, por ejemplo Erasmus Plus, y de esta manera propiciar eso. La internacionalización también podríamos promoverla reforzando, por supuesto, con las sociedades de profesores, las sociedades, digamos, de investigación en educación matemática de otros países, reforzar, por supuesto, la colaboración con la SPIEN, con la sociedad portuguesa, pero también avanzar en la colaboración con sociedades de investigación en educación matemática latinoamericanas y europeas. Revisando los boletines he leído muchas veces que se estaba trabajando en la firma de convenio con otras sociedades, pero realmente no se ha llegado a materializar, ¿no? Entonces, en ese sentido, avanzar. A esto le llamamos enriquecimiento de la investigación y es una cuestión, creo que particular de esta agenda. Pensábamos que quizás en un primer momento la situación del área hacía que nos interesara diferenciarnos de otras áreas de conocimiento, pero quizás esto ya ha evolucionado y ahora podemos pensar en que podríamos también acercarnos, ¿no? Y firmar convenios con sociedades de investigación en educación en otras áreas afines, no solo en educación matemática. En cuanto al impacto de la investigación, que para nosotros tiene mucha importancia en esta propuesta de agenda, la hemos reflejado tanto en el primer ámbito, en cuanto a la organización interna de la SEIEN, y aquí lo que proponemos es que en los propios simposios, por ejemplo, y también en la revista, podamos propiciar estudios sobre cuál es el impacto que está teniendo la investigación que hacemos en la formación docente, en la enseñanza de la matemática, en los distintos niveles educativos, en el currículum. Este impacto también se vería, por supuesto, en el ámbito 3, que se refiere a la difusión y transferencia, continuando algunas de las acciones que estamos haciendo ya, como por ejemplo esos documentos de los que hemos hablado. También esta mañana Ana Paula habló, ¿no?, de que en la sociedad o en el currículum portugués una de las acciones es crear materiales y recursos para el profesorado, podría ser otra de las cosas que propiciáramos desde la propia sociedad. La participación en foros sociales y científicos, y también que desde la propia sociedad apoyáramos que nuestros investigadores pudieran divulgar y publicar sus investigaciones, digamos, y su material. Este punto del impacto nos ha llevado a diferenciar en un nuevo ámbito respecto de la agenda anterior, que ya digo que no es totalmente nuevo, pero sí le hemos querido dar énfasis poniendo uno específico, pensando por una parte en las relaciones entre investigación, docencia y formación del profesorado, y pensar también en consolidar más las relaciones o la colaboración también con sociedades de profesorado, no solo a nivel institucional, sino también con acciones concretas, creando a lo mejor más actividades comunes, cuidando que el profesorado en ejercicio participe en nuestras actividades y diseñando algunas actividades específicas para la formación continua del profesorado. Y también este último punto se refiere más a la formación de nosotros como formadores de profesores, y ahí también pensamos en lo que antes comentaba de los distintos perfiles de formadores. Teníamos hace ya años unos simposios sobre formación
formación de profesores, ¿no? Y esos desaparecieron y nos llevaron a lo que ahora son estas jornadas inicial que hacemos de formación de profesorado, ¿no? El taller que hicimos el primer día. Quizás es un momento de pensarnos, aunque ya lo hemos pensado en algún otro momento y no se llegó a convertir en nuevos simposios, pero cómo podemos ampliar eso también para los nuevos formadores de profesores. Y ya por último, esto es una cosa que estaba en la anterior agenda y que además revisando los boletines es una demanda, digamos, que lleva mucho tiempo, pero que realmente no sé hasta qué punto lo hemos conseguido, sobre las nuevas formas de interacción y comunicación. Y aquí lo que hemos pensado es que necesitamos también, desde nuestra perspectiva, una actualización de la interfaz que tenemos, de la web, del boletín, quizás crear una cuenta de Instagram, establecer criterios para determinar qué cosas se publican y cómo en la web y en otras redes sociales, y bueno, revisar también el contenido de la página. Bueno, por último, no nos hemos olvidado, por supuesto, de la revista, que esté bien situada y que haya mejorado mucho. No quiere decir que podamos seguir progresando, por supuesto. Entonces, ahí continuamos con la idea de seguir desarrollando acciones para que la revista aparezca en nuevos índices y que también tenga más visibilidad, ¿no? Y posicione su situación, o mejor su posicionamiento. Y pensar cómo en los simposios anuales, por ejemplo, se puedan promover mayor participación. Esto está detallado en la agenda que hemos mandado, entonces de esta manera lo que quería era, si no lo habéis leído ya, pues haceros más accesible, explicar las razones de las propuestas que hemos presentado. Tenemos todavía, digamos, margen, hasta el 6 de octubre se pueden presentar sugerencias, propuestas, ideas, y además, junto con el cuestionario final de la sociedad, lo que hemos pensado es incluir, está ya pensado un enlace para un cuestionario en el que pudierais darnos ideas de propuestas para la agenda, ¿vale? Eso es lo que hemos enviado. Y agradeceríamos mucho todos los que hemos conformado esta comisión, que nos diréis todas las ideas que tuvierais al respecto. Ahora quería pararme un poco en dedicar unos minutos al menos a los distintos presidentes de la sociedad. Esta es una foto casi íntegra. Esto se hizo en el simposio de Valladolid, que fue en el 2019. Aquí solo falta Modesto Sierra. Aquí tenéis todas las fotos de los anteriores presidentes y presidentas, con el periodo de presidencia de cada uno de ellos. Y queríamos, en este recorrido y en este reconocimiento, pararnos solo unos minutos en el único presidente que ha fallecido hasta ahora, que es José Carrillo, al que el año pasado ya se le hizo un homenaje, digamos, como miembro de la sociedad, pero quizás pensábamos que también no merecía un homenaje más formal como presidente o expresidente de la misma. Yo lo que he hecho es hacer un recorrido por los boletines y por los boletines, sí, de la Junta desde que él fue presidente en todo el periodo, y recoger algunas cosas que me parecen que son más emblemáticas y que además muchas las tenemos hasta ahora, o sea, que se originaron en ese periodo. Bueno, a él desde el principio le preocupaban mucho las relaciones con otras sociedades, tanto de Latinoamérica como de Europa, y es el que promovió la colaboración con la FISEN, la Federación, si lo digo bien, Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática. Eso fue en el año 2015. La preocupación por los jóvenes investigadores, eso que comentaba ante los grupos, de que se creó ese espacio en los simposios para los jóvenes investigadores y una vocalía dentro de la junta directiva, también fue promovida en una junta directiva que presidía Pepe Carrillo. En el 2015 se crearon esos espacios, en el 2016 se aprobaba esa vocalía. La agenda para la acción, si bien la primera agenda ya se publicó en el año siguiente a su salida como presidente, fue en una de las juntas directivas donde estaba él como presidente,
que se impulsó la creación de un grupo de trabajo al que se llamó Agenda para la Acción, que tenía el objetivo de promover acciones concretas que permitieran consolidar e impulsar la sociedad, generar sinergias y aumentar la visibilidad. Bueno, por último, esa preocupación también que tenía por la formación y la docencia universitaria llevó a que en una de las asambleas se hablara sobre la vuelta a esos simposios que había sobre formación universitaria, y aunque no se volvieron a los simposios, sí que se propició lo que ahora hacemos de esta jornada previa sobre formación de profesorado. Bueno, en este homenaje muy rápido quería cerrar con algo como para traer la voz, digamos, y la sensibilidad quizás de Pepe Carrillo, ¿no? en su actuación como presidente. Y lo que he hecho es escoger algunos trocitos muy breves de los boletines. Así, por ejemplo, en el que tenemos del boletín 39, decía que la crítica de un artículo o una comunicación sobre la base del rigor científico ayuda a construir conocimiento científico en el seno de una comunidad inclusiva y enriquece la visión de sus autores. Ahí ya promovía una reflexión sobre el proceso de revisión en los trabajos de los simposios, una reflexión crítica. En el boletín 40 decía que en ocasiones la frenética dinámica en la que nuestras vidas, sobre todo en el ámbito académico, se ven inmersas, hace que descuidemos asuntos que lindan entre lo profesional y lo afectivo y que por ello son tan importantes. Con esas palabras llamaba la atención para que reconociéramos la tarea de los compañeros que se jubilaban, ¿no? Mostrando esa sensibilidad también al lado afectivo de la sociedad. En el boletín 41 decía que la sociedad está para acoger los intereses de todos sus miembros en la medida de sus posibilidades y que, se debía estudiar la viabilidad de la creación de nuevos grupos, que eso sería plausible, ¿no? Con esa apertura a los distintos intereses. Y por último, en esta última cita del boletín 41, se cuestionaba sobre cuál era el perfil idóneo del didacta de la matemática y reflexionaba sobre si había un perfil deseable. Cerraba diciendo que no había respuestas en sus palabras, había sobre todo preguntas, y que lo que pretendía era compartir un debate que se antojaba ineludiblemente actual. Para cerrar ya, pues, este trozo, digamos, de uno de los boletines que decía que la CEIEM pertenece a sus socios y se debe a ellos y a la comunidad de investigadores en educación matemática y la sociedad en general. Transmitir rigor y tolerancia a la sociedad es y debe seguir siendo una de sus señas de identidad. He escogido este porque creo que esa combinación de rigor y tolerancia quizá definiera, ¿no?, la actitud de Pepe en su presidencia. Bueno, sin más, quería agradecer a los compañeros que se han implicado en la elaboración de la agenda, el trabajo que han hecho, pues por supuesto, como todos lo hacemos, desinteresado. Y ahora ya pasamos a la parte final del homenaje. Bueno, después del vídeo de Bernardo y la última palabra de Nuria sobre Pepe, la verdad que no sé qué hago. Pero bueno, como decía aquel, no toca hablar del libro. En primer lugar, tengo que manifestar, aunque sea un aspecto fuera de contenido, la satisfacción que me da volver otra vez a una situación que ya casi tenía, no, olvidada, evidentemente no se puede, pero sí lejana, ¿no? Yo creo que ha quedado claro con los datos que se han dado, las palabras de Bernardo, lo que acaba de decir Nuria, el trabajo de la CEIEM. Y yo me parece que se han hecho muchísimas cosas que están explícitas. Yo le decía el otro día a Nuria que hay cosas como las actas, los boletines. Los boletines son muy importantes, más de lo que parece. Están ahí como una publicación al margen, pero dan mucha información y sobre todo sobre tesis y cosas de ese tipo que son a veces muy importantes para la gente que empieza, ¿no?
están las actas, pero en la SEIEN se ha producido muchísimos materiales. Ha hecho referencia, por ejemplo, a las 5 reuniones que se tuvieron sobre formación de profesorado, en Castellano hubo otra, la producción de las reuniones de los grupos intermedios que hay, la revista IEN y la revista también PNA y alguna otra revista en la que han participado gente de la SEIEN, donde la presencia de la SEIEN es importante. Y a mí me parece que toda esta producción de la SEIEN había que ponerla en valor y sobre todo que fuera referencia para todas aquellas personas que veo aquí además con mucho agrado el cambio generacional que hay en la sociedad, para que esa información se transmita y se considere. Que a veces creo que muchas de las producciones que tenemos quedan ahí en el olvido y no son como referencia, y hay muchas cosas que se vuelven a repetir y que ya estaban estudiadas o publicadas y que podían servir de base a esa referencia para avanzar más de lo que se está diciendo, ¿no? Otra de las cosas que ha quedado clara, creo que en la intervención de Bernardo, es que el nacimiento de la sociedad en el año, como él dice, en el año 1996, allí en el Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, pues no fue una cosa casual. O sea, ya desde el año 70, como mismo ha dicho, en España había un movimiento de renovación pedagógica muy importante, y es cuando nacen los grupos de investigación en didáctica de las matemáticas, muchos de los cuales están recogidos en uno de los libros de Ángel Gutiérrez, de la editorial Síntesis, que es también otra de las producciones en las que participaban muchos de los miembros de la SEIEN y que recoge muy importante el trabajo que se ha hecho en didáctica. Y en esos años, la gente que trabajábamos, pues estábamos preocupados por la innovación, estábamos preocupados mucho por las actividades concretas que se desarrollaban en el aula, y era el trabajo diario y el deseo de cambiar y de modificar la enseñanza de las matemáticas. O sea, que había ahí un espíritu que subyacía que era muy fuerte, y aquello nos llevó a plantearnos ya en circunstancias más concretas que tenían que ver un poco con los pasos administrativos, como decía, de la promulgación de la LRU y las pruebas de idoneidad, a participar más plenamente en la investigación. Pero había un aspecto muy importante que yo quiero resaltar, que era siempre la interacción profunda y fluida de la investigación y la realidad docente. Y obviamente con los profesores de primaria y de secundaria, que son, diríamos, los agentes imprescindibles para lograr que la enseñanza de las matemáticas pueda cambiar. La relación entre la investigación y la docencia era, y debe seguir siendo, una referencia fundamental para muchos de nosotros, y creo que es lo que le da sentido al trabajo que hacemos, ¿no? En aquel momento queda manifiesto también que había mucho desconcierto. Desde luego el vídeo muestra un poco el batiburrillo de ideas que teníamos en aquella época, pero como dice Bernardo, muchas de aquellas cosas todavía siguen, aunque solo sean para reflexionar y seguir reflexionando, porque los problemas siguen manteniéndose con otras perspectivas, con otras situaciones, pero diríamos la enumeración del problema objeto de estudio sigue habiendo, ¿no? Pero una de las cosas que también empalmo con lo que acaba de decir Nuria sobre el impacto del trabajo de la SEIEN, en aquella época, cuando iniciamos, prácticamente en la sociedad y en la educación matemática teníamos muchas ganas, muchos deseos, mucha presencia, pero poca influencia en lo que era la administración. Y a mí me parece que eso es un aspecto que en aquella época era muy difícil, pero que todavía hay que seguir viéndolo. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la innovación curricular, el tema de la formación de profesores, los cambios en el currículum y en los planes de estudio, que como ha dicho Bernardo, era uno de los objetivos que se planteó en el año 87, pues siguen siendo o deben de seguir teniendo referencia. Y en eso yo quiero seguir llamando la atención, porque la SEIEN tiene que tener una mayor presencia e influencia dentro del ámbito nacional de la educación matemática. Si nosotros, que creo que somos la única comunidad específica que se ha dedicado a investigar y a trabajar en la docencia de la formación de profesores en primaria y secundaria, pues me parece que tendremos que
debiéramos tener una capacidad fuerte y una audiencia fuerte también de las administraciones sobre lo que se tiene que hacer. Y en ocasiones, pues a veces no la tenemos, y nos quejamos a veces, ¿no? Dicho esto, este preludio, cuando Maite, la junta directiva anterior, Maite como presidenta de la sociedad y luego Nuria, me llevaron para coordinar el libro, a mí me pareció que la idea de mostrar nuestro trabajo a la sociedad, el trabajo que se ha desarrollado en la sociedad, en un momento fundamental como es ahora el cambio del currículum, pues la idea era genial. Y no ha sido casual que el libro se termine justamente ahora cuando se va a empezar el nuevo currículum en España. A mí me parece que hacerlo coincidir ha sido intencionado y desde luego hablar del currículum, del desarrollo del currículum y de la formación de profesores en estos momentos en España me parece fundamental, sobre todo la formación de profesores, bueno, porque en este curso ya se van a plantear por parte del Ministerio pues, nuevas propuestas en las que yo creo que nosotros, sobre todo la sociedad, tiene que estar, ¿no? El libro refleja cuestiones generales sobre la enseñanza de las matemáticas, teniendo en cuenta todos los organizadores del currículum, con sus objetivos, contenidos, metodología, evaluación y asumiendo la perspectiva de la relación con las competencias generales y específicas. Siempre considerando que los temas tratados, era una de las ideas fundamentales, que los temas tratados debieran ser útiles al profesorado en su actividad profesional. La idea es que un profesor de primaria, un profesor de secundaria, un profesor de formación de profesores, un profesor de la universidad, cuando vea el libro tenga elementos fundamentales que le permitan reflexionar sobre su actividad docente, poder desarrollar y tener experiencias concretas e innovadoras sobre la actividad docente, pero al mismo tiempo un libro, un documento que le permita seguir avanzando sobre su formación profesional. Tengo que decir que la buena disposición de todos los miembros de la SEIEN, la amplitud de perspectivas en la que se ha trabajado en la SEIEN en estos 25 años, permitió ser ambiciosos y abarcar todos los niveles educativos y todos los itinerarios del sistema educativo. Han participado en el libro 70 miembros de la SEIEN y 23 universidades. Es verdad que podrían haber sido más, menos, pero es lo que hay. Entonces no es fácil es una cosa de este tipo. Hemos abordado cuestiones transversales como el uso de los recursos didácticos, recursos manipulativos y tecnológicos, los entornos virtuales, y obviamente aparece la referencia a factores sociales, a factores culturales, a factores afectivos que condicionan el proceso de enseñanza de las matemáticas y que puede y debe ser abordado siempre en los trabajos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo si queremos que el aprendizaje de las matemáticas sea eficaz o mejorar la realidad. Asumimos que las matemáticas es una materia útil para la formación del individuo y que debiera ayudar a la participación e integración de las personas en el siglo XXI. Y ese es como un objetivo de las matemáticas. El libro tiene una introducción en la que hacemos referencia a la historia y a los objetivos de la SEIEN y lógicamente introducimos el contenido del libro que tiene, diríamos, 4 partes. Las 4 partes son, bueno, la primera habla del currículum de las matemáticas en general, tiene 4 capítulos sobre la historia y sobre la enseñanza y aprendizaje actual, que son elementos de reflexión y ver que siempre hay preguntas que se siguen manteniendo y que nos vamos a tener que seguir manteniendo constantemente. ¿Por qué enseñar matemáticas? ¿Cómo enseñar matemáticas? ¿Cuáles son los recursos más adecuados? Ese tipo de cosas. Y se trata también del problema de la evaluación y el problema de dar un poco sentido a los sentidos matemáticos, un poco en referencia a poder comprender pues, bueno, lo que en la nueva propuesta curricular se establece. La segunda cuestión
tiene que ver con los niveles educativos. Yo en esto tengo que decir que estoy contento y puede ser un elemento muy importante, porque se trata todos los niveles educativos: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. La matemática en la universidad, con un trabajo de Matías, los compañeros de Canarias, muy interesante, porque creo que ahora mismo en la Universidad Española los profesores de la licenciatura de matemáticas empiezan ya a plantearse que también tienen que investigar sobre su propia enseñanza y aprendizaje. Pero también se trata de aspectos como tiene que ver la formación profesional o la educación de adultos. Es decir, que son aspectos que de alguna manera siempre han quedado un poco relegados. Entonces, yo creo que es la primera vez que quiero creer, la primera de las pocas veces que existe un documento de profesionales de la educación matemáticas que trata todos los niveles educativos y los diferentes itinerarios y situaciones en los que aparece la educación matemática. Son muy interesantes los trabajos sobre formación de profesional y sobre educación de adultos, que quedan siempre como aspectos residuales en la educación matemática. Bueno, hay una tercera parte, coordinada por Maite, en la que presenta numerosos aspectos transversales que tienen que ver con la educación matemática. Entonces ahí tratamos todo lo que tiene que ver con los recursos manipulativos y recursos tecnológicos. En un momento del libro se establece un aspecto muy interesante, y es que en las diferentes propuestas curriculares desde hace 50 años siempre aparecen cuestiones que son como fundamentales. Por ejemplo, en los años 80, la resolución de problemas como metodología. Y en los años 90 o 2000 nos quejábamos de que eso en el currículum quedaba bien, pero a las aulas no llegaba. Entonces, siempre ha habido muchas cuestiones que se han introducido en los currículums, y ahora estamos en una época en la introducción de las nuevas tecnologías, pero introducirlos no es fácil. Es una situación compleja. Entonces, se abordan, diríamos, todos esos temas de igual manera que se tratan de sus diferentes aspectos culturales, afectivos, culturales, en relación a lo que es la práctica docente. Pues la última parte tiene que ver con la formación inicial y permanente del profesorado y el acceso a la función docente, entendido como un continuo. Yo creo que ahí es probablemente donde nuestra experiencia, nuestra actividad docente o profesional debiera ser mucho más fuerte. Entramos ahora mismo en un reto. La formación del matemática como un continuo desde primaria y secundaria, el profesorado de formación en primaria y secundaria, el acceso a la formación docente, que es un aspecto que siempre queda también por ahí a medias, y la formación permanente, me parece que son aspectos en los que tenemos que decir. La administración ahora mismo está haciendo innovaciones, nos hace poco caso cuando decimos que no puede estar la formación inicial en un lado, la formación permanente en otro, luchar una administración con la otra, y que eso es un continuo. Y eso es un poco lo que se plantea en la situación. Sí quisiera decir que también en este aspecto y en todos los aspectos hay elementos prácticos, útiles, con lo cual yo creo que puede tener una repercusión importante en lo que son la actividad docente de primaria y secundaria, y elementos de reflexión que permiten profundizar sobre el sentido que tiene la enseñanza de las matemáticas, ¿no? O sea, en ese sentido puede servir de utilidad para el profesorado en el aula y de utilidad para su propia formación. Uno de los aspectos que quisiera que termino, que me parece muy importante, son las referencias bibliográficas. Hay muchas referencias bibliográficas en todos los capítulos. Creo que es algo muy importante y que a veces se olvida. Y algunas referencias que pueden tener 20, 30, 40 años son tan buenas como las que hay en el año 20. Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay una información muy importante para lo que puede ser nuestra aportación desde la CIEN a lo que es el desarrollo curricular. Ahora, en nuestras manos está que la administración
nos considere y nos haga caso a lo que nosotros decimos que tiene que ser la enseñanza de las matemáticas en los niveles educativos. Ya está. Os damos la palabra entonces a vosotros. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Cómo se puede acceder al libro? Sí, el libro va a estar a disposición libremente, va a estar colgado en la página de la sociedad y también en la de la editorial, que es la Universidad de Granada, brevemente, a mediados de septiembre probablemente. ¿Libre y gratuito? Sí, gratuito. El que quiera papel, que lo diga. El papel es a demanda. Si pide, se lo manda. Hay que pagarlo, Bueno, mientras os pensáis las preguntas, quiero añadir dos cosas. Es que en el año, 2 años después de la primera reunión del área, se celebró en este mismo salón